Listo, entonces, ¿qué pasó con estos problemas? Entonces, el primer problema, que era lo que nos decía que teníamos como una batalla entre un personaje de un videojuego y el monstruo del videojuego, y que cada uno tenía un nivel de ataque y de defensa. Y lo que nos estaban preguntando es si era posible que el, el jugador le ganara al monstruo, teniendo en cuenta que cada vez que el jugador como utilizaba un poder, eso modificaba en algún, pues hacía una modificación sobre el nivel de ataque y el nivel de defensa del jugador. Entonces lo que queríamos saber era si yo podía gastar una cantidad de monedas para lograr ganarle al monstruo. Entonces era todo lo que nos daban. Y aquí empezaban las cosas. Entonces, lo primero que nos estaban dando era eh, el poder del jugador. Sí, el poder del jugador, entonces el poder de ataque y el poder de defensa del jugador. Después nos daban el poder de ataque y el poder de defensa del monstruo con quien íbamos a pelear. Y después nos decía cuál era el incremento que íbamos a tener en ataque y defensa para el jugador con cada moneda que ganáramos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo único que teníamos que hacer era sumar, pues era encontrar ese punto de cuántas monedas me puedo gastar o en qué me puedo gastar las monedas de tal forma que el jugador le gane al monstruo, o saber que no se puede, que no se puede hacer eso. Entonces, este problema tenía dos cosas interesantes. La primera es en los valores de las restricciones. Entonces, lo primero que nos estaban diciendo acá es que el poder de ataque y de defensa del jugador y del monstruo son números grandes, y estos los vamos a tener que estar utilizando. Entonces, eso son números grandes porque es más de 10 a la 5, básicamente. Entonces, si yo estoy haciendo aquí 10 a la 5 y 10 a la 9, con 10 a la 9 no tengo realmente un problema, eso podría ser un entero, pero como tengo que operar estas cosas de acá, entonces muy seguramente me voy a tener, pues muy seguramente me voy a salir de los enteros, y ahí es mejor usar números más grandes. Entonces depende de lo que uno lo esté usando. Entonces en la máquina virtual de Java la idea sería usar doubles, en C usar longs longs, en Python no importa. Pero pues son cosas a tener en cuenta, porque si no uno tiene errores de overflow en la ejecución. Y esa era básicamente toda la información que nos daba el problema, adicionalmente a este pedazo de trivia que había hecho Álvaro, y es que la suma de todas las monedas no va a ser más que 2 por 10 a la 5, que eso es un número chiquito. ¿Eso para qué nos sirve? Para no tener que pensar en el problema. Entonces, con esto lo que nos estaba diciendo es, eh, yo básicamente puedo hacer la búsqueda exhaustiva de la cantidad de monedas y todo funciona bien. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea de esto? No sé si han visto esta propaganda, pero sale todo el tiempo en todas partes. Pero básicamente la idea es, pues yo tengo que ver qué poderes de ataque y de defensa puedo utilizar, y con eso pues ya le ganaría al monstruo. Básicamente esa es toda la idea. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues simplemente revisando todo. Si tengo K-monedas, ¿qué pasa si me gasto las K-monedas en el ataque? Entonces, eso cuánto ataque me daría. Y lo que tengo que verificar es que la razón de mi ataque con la defensa del monstruo sea mayor que la razón del ataque del monstruo con mi defensa. Y voy tratando todas las posibilidades, y en el momento en el que me encuentre una en el que se cumple esa condición, pues ya gané. Entonces, el código es básicamente esto, es simplemente la búsqueda lineal sobre todos los, sobre todas las posibles combinaciones de monedas, y en el momento en el que se cumpla esta razón que
Sí, lo que estoy buscando es que mi ataque con la compra de las monedas, entonces con la cantidad de más poder que voy a tener si gasto X monedas en el poder, con la defensa del monstruo y el ataque del monstruo con mi defensa multiplicado por gastarme X monedas en el poder de la defensa. Estoy buscando cuando esa razón sea mayor, y en el momento en el que pasa, pues simplemente paro. Y si paso por todas las monedas y nunca pasó, entonces quiere decir que no le puedo ganar al monstruo. Esa es básicamente la idea de este problema. Entonces, otra vez, ¿qué era lo difícil? La manipulación de los números, porque eso es un error súper común, que uno generalmente trata de hacer las cosas con enteros, y cuando está haciendo las operaciones, pues tiene problemas de overflow. Entonces, generalmente cuando nos están dando números que son mayores de 10 a la 9, por sanidad es mejor usar doubles o sus equivalentes. Y lo otro que tocaba darse cuenta es que yo sí podía hacer esto, que esto no es lento. Hacer este ciclo por todas las monedas no es muy lento, y eso alcanza a pasar en el tiempo, en la restricción que nos estaban dando. Si uno no hace eso, entonces tocaría pensar un poquito más en cuál puede ser la solución. Pero entonces esta era la solución del problema. Yo creo que más o menos todo el mundo tenía una idea general de hacer algo parecido a esto. ¿Mm? ¿Alguna pregunta adicional de este problema? Listo. Entonces, segundo problema. El segundo problema, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Entonces nos estaba diciendo que un montón de carreta que no nos interesa, y después nos estaban diciendo tenemos un arreglo que está semi-ordenado. Y lo que queremos ver es como ese smooth factor que nos va a decir qué tan semi-ordenado está el arreglo. Y lo que realmente tenemos que mirar es cuál es el segmento de ese arreglo que tiene, que máximo tiene un elemento donde el siguiente es mayor que el anterior. Donde el anterior es mayor que el siguiente, entonces que no está ordenado. Entonces, ¿cuál es el segmento del arreglo más largo donde se cumple esa condición máximo una vez? Y bla, 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 el resto no nos importa, y nos dan las restricciones, que las restricciones son normales. Entonces lo que tenemos como entrada es simplemente los arreglos, y para cada uno de ellos tenemos que decir cuál es la longitud de ese segmento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea para resolver este problema? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Último parcial de la carrera, si no lo pasan, no se gradúan. ¿Qué se les ocurre? Entonces, tenemos un arreglo que tiene números. Que esté semi-ordenado realmente no nos importa, pero lo que nos dice es que generalmente los números van a estar en orden creciente. Pero hay números que no están en orden creciente. Entonces, queremos ver el segmento más largo donde máximo hay un número desordenado. Eso quiere decir que un número es más grande que su siguiente. Donde máximo hay uno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, 1 está ordenado, eso no tiene problema. 1 y 2 está ordenado, eso no tiene problema. Pero 1 y 2, 1 no está ordenado. Entonces, este es el punto de ese elemento máximo donde este elemento es más grande que el siguiente. Okay. Entonces necesitamos un contador de cuántos vectores vamos a pasar. Un contador de si ya se cumplió la condición de que hubo un máximo que ya estaba organizado. Y el resto es como comparación. Y el resto es comparaciones. Entonces, ¿para qué es el primer contador? El segundo contador no lo necesito. Pero entonces, el primer contador lo que tiene que hacer es ir contando la longitud de la regla.
y después simplemente tengo que buscar cuál es la longitud más grande. Entonces, si yo trato de hacer eso, ¿cómo lo debería hacer? Entonces listo. Empiezo desde la primera posición. Si tengo un elemento, ese siempre está ordenado, entonces no tiene problema. La segunda posición, si la posición anterior es un número menor de la posición en la que estoy, entonces estoy bien y puedo seguir adelante. Entonces paso para acá. Y si no, ahí ya sé que tengo ese elemento máximo. Y entonces, ¿qué debería hacer en este punto? Pues realmente nada. Entonces tengo que seguir contando porque este arreglo todavía me sirve, ¿cierto? 1, 2, 1 sigue cumpliendo la condición que queremos porque solamente tenemos un elemento que está incumpliendo el que el arreglo está ordenado, entonces esto funciona. Llego hasta el 2, entonces 2 sigue siendo mayor que 1, eso sigue estando ordenado, y cuando llego al 1, ese ya no me sirve. Entonces, este arreglo de acá, 1, 2, 1, 2, ese es uno de los arreglos que estamos buscando. Entonces, ese tiene longitud 4. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, puedo hacer dos cosas. Si lo quiero hacer de la forma difícil, entonces yo tengo que mirar todas las posibles combinaciones que hay. ¿Eso qué quiere decir? Que si empecé acá, pues podría empezar ahora desde el siguiente elemento. Alguien dijo programación dinámica y eso es lo que tendría que hacer, como revisar todas las posibilidades y ver cuál me funciona. Pero si yo hago esto claramente no me está ayudando en nada, ¿cierto? Porque si empiezo, entonces tengo ese subarreglo de longitud X, y si empiezo desde algún elemento dentro de ese arreglo, pues obviamente va a tener que estar totalmente contenido en el arreglo original y por lo tanto va a tener longitud inferior, ¿cierto? Entonces, hacer este tipo de cosas no me funciona y lo que debería hacer es simplemente, pues yo empecé desde algún punto, sé en dónde estoy terminando y entonces ahora tengo que empezar desde el siguiente punto. No puedo comenzar, porque yo lo que quería sería como comenzar desde el punto en el que se incumplió por generar la conexión. O sea, yo comenzaría desde el 1. Entonces volvamos a hacer, va a comenzar desde el 1, 1, 2. ¿Por qué? Porque ahí fue donde el primero se incumplió la conexión. Porque este pedazo de acá sí no hace parte de este arreglo, del subarreglo completo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo haciendo esto, entonces pues básicamente sigo aquí desde el 1, entonces 1, 2, 3 está ordenado, 3 y 1 no está ordenado y ahí se acaba el arreglo y eso pasa y eso quedaría bien. Este arreglo también tiene longitud 4, pero la respuesta no es 4. Y la respuesta no es 4 porque hay un arreglo que es más grande. Porque si yo cojo todo este pedazo y estos dos de acá, ¿no? Si me quito el 1, si empiezo desde este 1, entonces 1, 2 cumple la condición, 2, 1 ya no cumple la condición, este sería el elemento máximo, pero 1, 2, 3 sigue cumpliendo la condición. Y ese sí tiene longitud máxima. ¿Y cuál es la clave de eso? Darse cuenta que yo tengo que contar es simplemente hasta el elemento hasta el elemento que incumple la condición. Entonces, cuando llego a ese elemento que está desordenado, de ahí para adelante podría generar un arreglo más largo, pues podría empezar a contar un arreglo. Porque de todas maneras, para ese arreglo puedo seguir contando los siguientes y eso me da una longitud, pero yo sé que ese arreglo se va a morir en el siguiente elemento que no esté ordenado. Y después de ese podría tener elementos que sí están ordenados y ya no los podría contar. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces, realmente lo que estamos buscando es eso y lo que queremos hacer es parar justo en el elemento que no estoy contando. Y para eso tengo precisamente esta cuenta que está acá. Entonces, esta cuenta lo que va a ir haciendo es llevando la longitud de los arreglos hasta el elemento que no está ordenado. Entonces, si yo empiezo a hacer eso, entonces 1, 2, aquí ya cuando miro el siguiente, ese no está ordenado, pero entonces voy a parar en ese 2 que tiene longitud 2, después paso al siguiente y ese también tiene longitud 2, el siguiente tiene longitud 3 y el último tiene longitud 1. ¿Y qué está pasando
cada uno de estos arreglos. Como yo estoy parando justo en el elemento que está desordenado, antes del desorden, entonces lo que me está diciendo es que entre cada par de estos arreglos solamente tengo un elemento que realmente está desordenado. Cada uno de los arreglos que estoy contando acá sí está ordenado. Entonces yo lo que quiero hacer con esta cuenta es ver las parejas de estos elementos, a ver cuál es el que me da que tiene una suma más grande, y esa va a ser el tamaño del arreglo. Entonces yo aquí cojo estos dos, esto suma 4, esto suma 5, esto suma 4, y me quedo con el 5 de acá, y ahí llego al subarreglo más largo que está cumpliendo la condición de tener máximo un elemento desordenado. ¿Claro? Porque pues el peor caso sería que fuera 1, 2, 3, 4, 5, sería 1, 1. Yo tocaría recorrer n arriba y n abajo. ¿Hay manera de hacerlo? No, si está ordenado solo tendría una cuenta. Ah, sí, tienes razón. Entonces sería como 3, 2, 1, así. No sé si eso mejora. Uno lo puede hacer en una pasada. A ver, si yo mantengo el índice. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos en 1 y 2, llegamos al 2 y luego llegamos al 1. Ahí yo, por ejemplo, podría poner una variable que me cuente ya las demás que tengo. Sí. Entonces, con eso solo tendría Sí. Yo lo que tengo que hacer es llevar el índice de los extremos y el índice de la suma que tengo. Y entonces cada vez que llego a el siguiente, creo que me hace falta un índice. Cada vez que llego a donde se incumple la condición, entonces muevo pues básicamente muevo el índice desde donde empieza el arreglo, el índice donde se incumple la condición y el índice donde termina el arreglo. Y entonces muevo el índice de donde empieza el arreglo hasta donde se incumple la condición, y este lo muevo hasta donde termina el arreglo y busco otra vez el final del arreglo. Y ahí comparo con las longitudes y me voy quedando con la máxima. Sí. Es más enredado porque me toca mover los índices, pero sí, también se puede hacer. Y realmente n y 2n son el mismo número, entonces no es tan problemático. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Básicamente hacer ese cálculo de los arreglos. Entonces, pues todo esto es la lectura todo esto de la izquierda es la lectura que no nos importa tanto, y lo importante es ir haciendo esa cuenta sobre los arreglos. Entonces, yo simplemente voy en alguna parte contando las cosas. Entonces, yo aquí voy contando el tamaño del arreglo hasta que encuentro el primer elemento que está desordenado. Cuando encuentro ese elemento que está desordenado, simplemente llevo la cuenta en mi arreglo de las cuentas, y una vez ya termino de recorrer todo el arreglo, entonces acá voy mirando la suma de las parejas de los elementos de la cuenta que llevaba. Entonces aquí simplemente voy mirando para todas las posibles parejas cuál es el máximo de ellas. Voy guardando cuál es el máximo, y esa sería la respuesta para cada uno de los casos. Y pues eso lo vuelvo a hacer para cada uno de los casos que me están dando en el problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Tal vez este era el problema más difícil en saber qué tocaba hacer, pero realmente en que tanta gente lo puede solucionar no es el más difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice este problema? Entonces, yo tengo un grafo de espías que están compartiendo información o algo así, pero hay un montón de carretas. Lo importante es que tengo un grafo y tengo que descubrir cuáles son los, como se llaman acá, como esos ejes débiles entre los nodos del grafo. Y eso quiere decir que lo que estoy haciendo es buscando los puentes entre los nodos del grafo. Y cuando uno se da cuenta que eso es lo que tiene que hacer,
básicamente ya terminó el problema. El problema es saber cómo hacer eso, y eso es un algoritmo que se puede hacer, pero es básicamente hacer DFS con un poquito de esfuerzo. Entonces, dado un grafo, yo lo que tengo que hacer es saber en qué momento me voy a encontrar un puente. Entonces, yo cuando sé que hay un puente en el grafo, ¿qué caracteriza estos arcos de acá? El número de componentes conexos aumenta, sí. Pero, bueno, ¿cómo me doy cuenta que tengo que hacer eso? Sería, yo, por ejemplo, podría estar en 0, 1 a 2, luego 1 a 3, y luego de 3 podría moverme a 1, y luego tengo que mirar que el 1 vuelva al 0. Básicamente, ¿cierto? No necesariamente. Pero si quiero hacer componentes conexas, ¿qué hago? Cojo el grafo, calculo las componentes conexas y le quito un eje. Y vuelvo a calcular las componentes conexas. Y hago eso con todos los ejes. Y para todos esos, tengo que ir acordándome de eso, y para todos esos donde voy guardando, donde voy quitando los ejes y sumen las componentes conexas que tengo, pues esos tienen que ser puentes. ¿Cómo calculo cuáles son las componentes conexas de un grafo? Es un grafo no dirigido. Sí. Estaba pensando en otra cosa, pero de pronto estoy pensando en otra cosa. Pero sí, no, claro, DFS, sí. Es básicamente... No, sí. ¿Y yo para dónde iba? Listo. ¿Cuál es la complejidad de hacer DFS? B más C, y eso lo tengo que hacer E veces. Entonces, la complejidad de esto es más o menos E cuadrado. Digamos que la M no importa. Y ya, es básicamente eso, realmente. Yo tengo acá otra solución, pero al final es hacer lo mismo. Y solamente para explicar qué es lo que está pasando acá. Entonces, lo que yo quiero hacer es buscar, pues voy haciendo DFS. Para hacer DFS, pues simplemente empiezo normal, voy marcando todos los elementos, y lo único que me tengo que acordar es en qué momento, pues como en qué iteración del DFS venía y desde qué nodo venía. Y si yo me acuerdo de esas dos cosas, ahí puedo identificar cuando tengo un nodo que está solamente en esta dirección. Pues que tiene que ser eso. Entonces, básicamente, la idea es hacer DFS, uno va marcando los nodos, y en el momento en el que llega a un nodo donde el padre del nodo es, digamos que la última iteración del DFS que uno tenía, quiere decir que tiene que ser un puente. Y una vez identificado eso, pues simplemente los tengo que guardar, y al final tengo que imprimir eso. Entonces, aquí no está pasando nada, aquí simplemente estamos leyendo pues todas las cosas del problema. Como tenemos un par de, como hay varios casos, entonces toca estar seguro que bueno, no toca hacer nada, y al final tengo que hacer DFS. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ese DFS que realmente es la solución del problema? Entonces, yo lo que estoy haciendo es, pues, para cada uno de los nodos, voy marcando el nodo, voy marcando la iteración de la que vengo, básicamente, que para eso es para lo que me sirve este arreglo de acá. Y de resto, simplemente
sigo haciendo DFS. Entonces voy encontrando cada uno de los nodos adyacentes. Si el nodo adyacente es del nodo del que venía, pues entonces no hago nada. Y si no he revisado ese nodo, entonces lo reviso. Y lo que busco ver es cuál debería ser el mínimo de iteraciones en DFS para llegar a ese nodo que estoy revisando. Que ese es el que estoy guardando acá. Y si ese mismo número es la iteración en la que voy, quiere decir que la única forma en que podría pasar de entre esos dos nodos que estoy revisando, como el nodo original, este nodo X que estoy revisando, y su adyacente, es haber recorrido el único eje que tengo ahí. Y entonces cuando pasa eso, simplemente pongo el par de nodos como entre este par de nodos tengo un eje que es un puente. ¿Hay que volver los nodos o hay que devolver? Hay que devolver todos los nodos que tienen eso. Okay. Entonces para eso me sirve este arreglo de acá. Yo lo que estoy haciendo es guardar todos los nodos que tienen un puente entre ellos. Entonces aquí lo que estoy guardando es la pareja de los nodos y la estamos guardando ordenada, porque sí, porque entonces para cada uno de estos necesito responder todos los nodos para los que existe para los que existe un puente. Uno de estos es que van a hacer que se quiebre la comunicación entre los espías. Entonces, una vez calculo todos estos, me vuelvo para acá y simplemente tengo que imprimir todos esos nodos que estaban ahí. Voy imprimiendo la pareja de los nodos. Y entonces esto era lo que hacía este problema, este último método clear de acá, lo que me está ayudando es a limpiar este par de arreglos de acá para cada uno de los casos y de resto sale adelante el problema. ¿Claro eso? Listo. Entonces, el siguiente problema, que era lo que nos decían, entonces nos estaba tratando de caracterizar como redes de amistad dentro de una red social. Entonces, básicamente lo que tenemos es, y una red de amistad dice cuántos amigos tiene cada persona. ¿Mm? Y ser amigo acá es una relación bidireccional. Entonces, si uno piensa Facebook como si alguien es amigo, ese alguien es amigo de uno. ¿Listo? Y entonces lo que nos están diciendo es, dado un grupo de personas y una red de amistad, lo que queremos ver es si esa red de hecho sí es posible. Entonces, dado un grupo de personas y nos dicen cuántos amigos tiene cada una de las personas, lo que queremos ver es si eso es posible, si realmente existe un grafo que podemos construir con eso. ¿Mm? Entonces, si yo pienso en uno de los ejemplos que estaban en el problema, entonces si tengo 4 personas, cada uno de los nodos es una persona, y tengo esa red de amistad, entonces una persona tiene 2 amigos, otra persona tiene 2 amigos, otra persona tiene 3 amigos y otra persona tiene 3 amigos. La pregunta es si entre esas 4 personas puedo hacer un grafo donde exactamente pase eso. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es realmente lo que toca hacer. Sí, los números y hay que ser más que los... Entonces, más o menos la clave es construir el grafo, pero no me sirve para nada construir el grafo, pues porque tendría que tratar todas las posibles construcciones de los grafos. Si los grafos son muy grandes, no voy a acabar nunca. Pero la clave es en ir sumando los números. De pronto, por ejemplo, como cada uno es un nodo y dice que la lista es una bidireccional, entonces cada vez que es una línea y es quitar uno en otro. Por ejemplo, si haces una lista y le quitas uno al 3, tienes que quitarle al 1 o al otro 3.
Sí, básicamente tengo que ir acomodando los arcos y toda la clave es en hacerlo de esta forma. Entonces, si yo lo voy haciendo de forma creciente, si se puede hacer, pues siempre voy a poder ir llenando los amigos de cada uno de los nodos. Y si no lo voy a poder hacer, entonces lo que pasaría es que para poder llenar los amigos de un nodo, tengo que incumplir alguno de los amigos de los nodos que ya tenía. Esa es básicamente la clave. Entonces, si trato de hacer esto, entonces yo puedo decir, listo, una persona tiene 2 amigos, entonces el nodo 0 tiene 2 amigos, ese ya tiene índice 2, ahí 1 y 2 ya tienen índice 1, entonces tengo que saber eso. Y otra persona tiene 2 amigos, entonces aquí puedo hacer varias cosas, pero vamos a hacer la que lo resuelve en menor cantidad de diapositivas. Entonces, yo puedo decir que el 3 también tiene 2 amigos. Y los amigos van a ser el 1 y el 2. ¿Y por qué van a ser el 1 y el 2? Porque yo ya llegué al final del problema y entonces hay 2 personas que tienen que tener 3 amigos y eso solamente necesito poner un coso entre el 1 y el 2 y ahí se completa esa red de amistad. Me acabo de dar cuenta que esta red tiene 5 personas. Sí, pero ese no cuenta en absoluto. Imagínense que este nodo no existe. Sí. Ah, ir llenando la mayor cantidad de amigos posible. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasa si lo hago en orden decreciente? No, lo que pasa es que tengo muchas posibilidades. Entonces, si yo voy tratando de asignarle a los nodos, como tratar de completar la cantidad de amigos que tienen los nodos lo más rápido posible, eso básicamente no me deja posibilidades. Que es un poco lo que podría hacer acá. Entonces, si el 0 tiene 2 amigos, eso está bien. Entonces, ¿cuáles son mis posibilidades? Decir que el 1 tenga 2 amigos, pero entonces ahí el 0, el 1 y el 2 ya tienen 3 amigos. O sea, si hago este arco acá, entonces eso no me sirve. Si digo que el 1 tiene que tener 2 amigos, entonces le puedo asignar al 3 el arco, y entonces el 0 tiene 2 amigos, el 1 tiene 2 amigos, pero el 3 tiene un amigo, y eso no se puede, porque ya había revisado todos los nodos que tienen un amigo. Entonces mi única posibilidad realmente es decirle al 3 que tenga 2 amigos. Y entonces ahí tengo 4 nodos que tienen 2 amigos, pero todavía tengo cosas por revisar. Esa es un poco la idea. Listo. Entonces, veamos cómo es la implementación de esto, que es un poquito rara. Pero básicamente la idea es ir sumando qué es lo que está pasando. Entonces yo lo que tengo que hacer es, pues leo todos los amigos, los ordeno, de menor a mayor y empiezo a revisar cuáles son las sumas de cuántos ejes tiene cada uno de los nodos. Entonces aquí estos tienen, pues cada nodo representa su valor y lo que tengo que ver es pues ir sumando como en orden creciente. Básicamente voy asignándole al nodo 0, le asigno la cantidad 0 de amigos y de ahí en adelante voy a ir completando. Entonces, esta es básicamente la idea. Si al final tengo que el último nodo tiene tiene una cantidad total de amigos, entonces eso me señala, o sea, como que tengo todos los amigos posibles, entonces eso me dice que no es posible y simplemente lo marco como no ser posible.
Y si no, entonces aquí tengo que hacer ese juego de ir completando la cantidad de amigos que tiene, que puede tener cada uno de los nodos. Entonces, pues para cada uno de los nodos le voy sumando la cantidad de amigos que puede tener ese nodo y cuántos le puedo sumar a los nodos de adelante. Y la clave está un poquito en esta trampa, en esta función de acá, que lo que me está diciendo esta función es que yo voy a buscar el número más pequeño en el rango que le estoy dando. Entonces, en el rango de todos los nodos que me quedan de ahí para adelante, que sea menor o igual que este número acá. Y entonces eso me dice cuál es el nodo que tiene la menor cantidad de amigos posibles en ese momento para poder darle amigos a ese nodo. Y entonces haciendo ese cálculo simplemente tengo que recalcular las sumas y al final si termino de hacer eso y mis índices todos quedaron en la posición en la que querían, en la que deberían estar, quiere decir que es posible asignar, o sea, tener una red de amigos de ese tamaño, y si no, no puedo hacer una red de amigos de ese tamaño. Todas estas operaciones son enredadísimas, pero es un poco la idea de lo que tocaba hacer. Aquí la clave está en no pensar en grafos, pues porque si a uno le dicen red de amistad, inmediatamente tiene que pensar en grafos, pero aquí lo importante es que yo tengo que ir cuadrando es los grados de cada uno de los nodos. Simplemente es eso. ¿Preguntas? ¿Dominado? Sí, no, este código es difícil. Realmente lo que toca hacer es como debugarlo en papel para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y si es un par, pues entonces no sé. O sea, si lo suma de todos los degrees es impar, no tiene sentido, porque siempre divide con parejas. Eso es lo que a veces son ampersand. Sí. Es enredado, pero si uno lo va dirigiendo, ¿qué quiero decir? Si uno se lo va comiendo a poquitos, lo entiende. No es una solución en absoluto obvia, pero esa intuición de tengo que pensar en los índices, eso es lo que lo saca a uno adelante. ¿Listo? Y entonces el último problema, este problema sí realmente no tiene muchísimo que hacer. Lo que pasa es que toca saber fases. Y toca, esa es como toda la clave. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están dando un número cualquiera y queremos saber cuál es la menor base posible que hace que ese número sea palíndromo en esa base. Y eso es todo lo que toca hacer. Y entonces, y además eso nos deja sin posibilidades, porque la única forma de saber eso es tratando todas las bases. Bueno, Más rápido. y eso no sube mucho, o sea, llega como bases de 100 sonidos. No, porque entonces, ¿qué significa tratar todas las bases? Entonces, las bases que yo puedo tratar dependen del número que estoy revisando. ¿Mm?
Y entonces, básicamente la condición ahí es que el cuadrado de la base sea menor que el número. O sea, tengo que tratar todas esas bases. Ah, o sea, hasta el cuadrado de la base del número inicial. Del número inicial, sí. O sea, sería hasta 100, hasta la base 100. Porque el número inicial pasa 10. No, del número de verdad. O sea, hasta la base 10 a la 6. Sí. Sí, si trato todas las bases tendría que llegar a esa porque pues, ya no tiene sentido. El número sería, o sea, la base sería más grande que el número y si el número ya no es palíndromo en esa base, pues no. O sea, si el número no es palíndromo, entonces ya no va a ser palíndromo si sigo tratando más adelante. Pero entonces yo necesito asegurarme que el cuadrado de la base no se pase del número. Y mientras eso pase, tengo que convertirlo entre bases y saber si es palíndromo. Que eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, este es el ciclo que va revisando para todas las bases. Y pues tengo que revisar para, para cada una de las bases. Si me encuentro una base menor, pues me quedo con la base menor. Y revisar que el número sea palíndromo en la base, es convertir el número en la base y revisar que es palíndromo. Y eso era este problema. Si no lo he implementado, de pronto es hasta el más fácil de implementar. Pero es enredado pensar eso y la clave es saber hasta dónde revisar. Sí, pero obviamente tiene que haber una cota y la cota es el número que me están dando. Como la cota máxima es el número que me están, el número que me están dando, pero yo la puedo bajar. Esa es la clave. Sí. ¿Tú crees que tienes problemas? Este implementation ahí, pues yo creía que también es medio matemático. Ah, sí, puede ser. Ese límite entre el tema de los problemas es difícil, pues sobre todo porque hay problemas que se pueden solucionar de muchas formas. Pero sí, digamos que realmente lo matemático de este problema es este pedacito de acá. Pero entonces mi pregunta es, ¿tú crees que en esos problemas de índole matemáticas siempre hay como una pinita ahí que te da la pista? A ver, sí, A veces. generalmente. Generalmente. Generalmente en esos problemas que tienen que ver con matemáticas, de hecho, siempre pasa, sí. Si uno sabe de qué le están hablando, el problema es muy fácil. Y si no sabe de qué le están hablando, generalmente también lo puede solucionar a las malas. Pero pues termina siendo un código que es larguísimo y súper enredado. Y al final es como, no, uno multiplica esto por módulo, un primo a la raíz de n y tiene la solución siempre. Porque esas cosas pasan con los problemas de matemáticas. Si todavía están a tiempo, teoría de números. Esa es la clave para solucionar todos estos problemas.